Salut Olivier. Estaba teniendo, il avait des problèmes avec son ordinateur. No, muchas gracias a ustedes por esta invitación. Sí, son aquí las 3 de la mañana y confieso que no soy el mejor del mundo para trasnochar. Yo me acuesto con las gallinas. Bueno, quería... pues sí, lo que vamos a hablar hoy es material que es parte central de un libro que publiqué en el 2012, People of Substance, y luego en el 2017, aunque ya desde el 2009, en un pequeño debate que tuve yo en Current Anthropology con Fernando Santos Granero, yo ya había usado ese término de paquete amazónico. No sentí en ese momento pues que fuera una idea particularmente controversial ni nada, pero a él le pareció y tuvimos una conversación que salió en varias publicaciones que estábamos debatiendo pues el uso del concepto. El artículo que ustedes leyeron y el libro tratan sobre la vida social de la gente de centro. Penemna, dicen en Muinane, que incluye también Witoto, Andoque, Nonuya, Ocaina, otros grupos. Yo trabajé sobre la vida social de ellos, hice etnografía densa desde el 93 con ellos. Trabajé mucho sus nociones del yo, de la persona, del yo, la fenomenología, y terminé invirtiendo mucho en estudiar sus evaluaciones morales. Y les confieso que yo siento que soy mucho más un etnógrafo enfocado en un grupo pequeño y produciendo descripciones densas a lo Geertz que alguien mucho más orientado hacia la comparación. Mi trabajo, lo que más valoro es ese aspecto etnográfico, pero con el paso del tiempo me atreví a proponer una teoría mucho más ambiciosa, mucho más riesgosa, que postula que la etnografía mía y de otros revela un patrón amazónico, amerindio, en las formulaciones y otras expresiones semióticas de estos pueblos. Y la parte que me parece que donde yo añado algo interesante es que la moralidad, definida de cierta manera, juega un rol en la reproducción de
de ese patrón. Yo les decía a la gente de la École Pratique que mi supervisora, Joanna Overy, no sé qué tanto hubiera probado de ese salto de una etnografía enfocada a una cosa más comparativa, más grande, una tesis grande sobre un paquete amazónico. Ella le decía eso en inglés: playing with the big boys. You want to play with the big boys. Usted quiere jugar con los muchachos grandes, filósofos y grandes teóricos, y producir grandes teorías. Bueno, pero mentiras, ella también hacía eso y a lo mejor sí hubiera probado, no sé. El famoso paquete la idea es que los pueblos de las tierras bajas de América del Sur, probablemente más allá también, han reproducido muchas versiones de un paquete de expresiones según las cuales, y aquí los listo numéricamente: 1. Los cuerpos son producto de procesos de fabricación social. En el escrito digo que el cuerpo es la sustancia ética Foucaultiana, es decir, el objeto de consideración y el objeto de los trabajos, el objeto de trabajo en los proyectos de formar a la persona. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que esos procesos de formación de cuerpos ocurren en el contexto de un cosmos perspectivista, tema ya muy conocido para todos nosotros. Y el tercer elemento es que esos procesos de construcción de cuerpos en cosmos perspectivistas, en esos procesos las relaciones con figuras de alteridad, con cuerpos diferentes y en cierta medida peligrosos, son indispensables. La etnografía al respecto es amplísima, buenísima. Hay trabajos buenos sobre todos los pueblos amazónicos que ustedes quieran. Cuando se habla de cuerpos, hay análisis lindos de los adornos, prácticas alimentarias, manipulaciones de bebés recién nacidos o obligadas en algunas sociedades. Bueno, trabajos hay muchos. En términos de perspectivas, lo mismo. Hay mucha diversidad en los perspectivismos amazónicos. Puedo volver ahora al tema de la perspectiva de esa diversidad. En fin, creo que hay un consenso razonable de que hay patrones parecidos entre las maneras en las que los indígenas de tierras bajas suramericanas conciben a la persona y conducen su vida social. No se trata de una amalgama injustificada ni de lo que los biólogos llaman lumping, cuando se agarran restos fósiles que se encuentran y se presupone, se asume que todos son de una misma especie, y entonces se corre el riesgo de juntar especies diversas en una sola. Ese es lumping. No creo que esto sea lumping. Realmente la idea de que hay un patrón o un sistema o grandes convergencias ya está muy establecido. Es importante recalcar qué es lo que el paquete no es, si vamos a usarlo pues como herramienta conceptual. No es una estructura fija, ni una camisa de fuerza conceptual, ni un molde inflexible, determinante de la vida social en Amazonía. Me he topado con ese problema de que cada vez que digo cualquier cosa que suene medio estructuralista, ya todo el mundo presupone, pues todo el mundo. Algunos lectores presuponen que uno es un estructuralista determinista. Entonces hace un año quise proponer una investigación a la SSHRC, que es el consejo que financia investigaciones aquí en Canadá. Uno de los lectores me leyó con cuidado y me sugirió que se financiara mi investigación. Otro me destruyó arguyendo que yo estaba proponiendo que todos los amazónicos comparten una sola moralidad. Obviamente no había leído mi trabajo, pero me frustra que apenas uno diga uno empiece a sugerir que
hay estructuración en alguna medida. Ya uno es un determinista. Bueno, entonces, por eso es importante decir, no se trata de una camisa de fuerza conceptual. No digo bajo ninguna circunstancia que el paquete amazónico es necesariamente, obligatoriamente ubícuo y que se va a encontrar en cada pueblo con el que estudie la gente. No. Aunque sí estoy diciendo que estos elementos o algunos de ellos se encuentran en muchas sociedades. No es homogéneo. El perspectivismo no tiene la misma forma. En el artículo me extiendo a ese respecto. La noción de que el cuerpo es como el núcleo de la acción social y de la persona ampliamente distribuido, pero de nuevo no es homogéneo, toma diferentes formas en diferentes partes. Fuera de eso no se encuentra completo, el paquete no está completo en todas partes. Nada obsta para que un elemento falte, porque la clave es algo que se reproduce históricamente y por eso a veces un grupo humano no privilegia, no reproduce uno de estos elementos. Podemos volver a eso más adelante. Otra gente ya había propuesto nociones parecidas a este paquete. Si uno lee, por ejemplo, el artículo del 98 de Eduardo Viveiros de Castro sobre deixis cosmológica, ya se puede reconocer el paquete ahí. Esa noción no es tan original, digamos. Volviendo a ese artículo, yo estaba empezando a escribir mi tesis de doctorado cuando salió. Cuando salió en el 98, de hecho, yo estaba en campo, pero yo creo que Eduardo había repartido copias antes de publicarlo con Joana y su gente. Entonces, yo recuerdo haber leído antes de la publicación el ensayo. Me acuerdo leerlo y la primera vez que lo leí dije, no, no hay esto entre la gente de centro. Pero algo me sonó, no me acuerdo qué fue lo que me sonó. Lo volví a leer y dije, sí, tengo que pensar en esto porque sí se puede. Y luego de leerlo de pronto, la tercera vez, me di cuenta cómo se estaban dando cuenta un montón de doctorandos en esa generación que, santo Dios, había que agarrarse con ese tema y se volvió central para mi análisis. Ahora, desde muy temprano, pareciéndome brillante, me pareció muy platónico. Me pareció que estaba a un nivel estratosférico esa noción de perspectivismo. Y no obstante, utilísimo, pero tocaba agarrar ese esquema platónico y abstracto y bajarlo a tierra etnográfica. En el caso de mi análisis de la gente de centro, se trataba de ver cómo aparecía el perspectivismo y esa noción del cuerpo en las relaciones sociales, a nivel de interacciones entre personas, entre la gente de centro, muy hablante. Y eso apareció en mi tesis de doctorado y en un artículo que publiqué en Ethnos en el 2004 o 2005 sobre seres inhumanos, donde el foco era el ejemplo que más se me quedó siempre era de una señora, por ejemplo, furiosa, lagrimeando, humillada, porque el marido le había pegado, la había golpeado. Ella, parece que habían venido una gente de afuera y habían pedido permiso para, con un machete, limpiar un camino entre la comunidad y Araraquara, un asentamiento grande, ¿no es cierto? Y el marido sintió que esto era ceder la autonomía de la comunidad y del clan, y se puso furioso con la esposa y parece que le pegó. Yo no vi que le pegara, pero algo le hizo físicamente.
Y ella estaba a los gritos cuando yo llegué y le decía, usted no está hablando con la palabra de su abuelo, usted tiene un dientón adentro. Lo estaba acusando de tener un jaguar adentro, un tabaco de jaguar, subjetividad de jaguar, que no estaba siendo una persona verdadera, sino alguien cuyas emociones, cuya fenomenología no era humana, era inhumana. Se estaba percibiendo como un jaguar. A los gritos. Entonces ese aspecto, esa inversión emocional de esta mujer en esa imagen perspectivista, podemos volver al tema de por qué es perspectivista, fue lo que me hizo a mí pensar que ese concepto, ese esquema de Viveiros, y inflándolo, llamándolo el paquete, ese paquete necesita traerse a tierra a cómo la gente lo usa, cómo la gente lo usa para entenderse a sí misma en la vida diaria, para entender sus relaciones mutuas. Sí, para mí la gran realización fue que todo ese asunto de cómo se fabrican los cuerpos y que los cuerpos estén bien hechos, todo ese tema de las perspectivas y el tema de la necesidad de la alteridad eran materia de preocupaciones y criterios morales. Esa misma obsesión por la moralidad subyace a mi respuesta a lo que vi como un vacío en las tesis sobre la reproducción y distribución de formas de vida masónicas. Estoy hablando aquí sobre tesis que aparecen en el trabajo de Eduardo Viveiros de Castro, en el mundo anglófono, Pete Gao, Santos Granero. Hablando de Pete Gao, no sé quiénes de ustedes sean amigos de él, yo estoy aquí triste por su muerte esta semana pasada, que es una lástima. Publiqué un ensayito sobre él que fue bien recibido por algunos colegas, pero a otros les pareció que estaba yo maltratando a Pete en esa memoria. Bueno, volviendo a Pete, en paz descanse. Él decía que se está volviendo, pues aquí estoy mi traducción de una cita de él, que se está volviendo cada vez más obvio que a cierto nivel los sistemas sociocosmológicos de los pueblos indígenas amazónicos son transformaciones topológicas los unos de los otros. Yo no sé qué tanta familiaridad tengan ustedes con el trabajo de Pete, pero Pete me dijo una vez a mí, justo antes de publicar el libro del 2001, que él estaba escribiendo un libro en el que el argumento central era básicamente que Lévi-Strauss tenía la razón básicamente sobre todo lo que jamás había dicho. ¿No es cierto? Esta es una idea levi-straussiana. Los sistemas sociocosmológicos de los pueblos amazónicos son transformaciones topológicas los unos de los otros. Gao consideraba que había una consistencia histórica, una continuidad entre los Piro en el Perú. Así ciertas cosas cambiaron. Había una continuidad histórica, una lógica dualista, también un concepto que es bien de Lévi-Strauss, que llevaba a los Piro a buscar en tiempos de crisis figuras de alteridad que los Piro llamaban, pues los Piro consideraban poseedores de objetos. Y estos poseedores de objetos estaban en los bordes del mundo conocido. Entonces este principio dualista, esta búsqueda por una figura de alteridad poseedora de objetos, explicaba sus tratos a lo largo de la historia con los incas, con esclavistas, con hacendados, luego con misioneros, luego con gobiernos, luego con antropólogos. La idea es que los Piro, con
cambiar su forma de vestir y ciertos otros aspectos de su comportamiento, se convertían pasajeramente en el otro. Gao lo ligaba con el trabajo de Viveiros de Castro sobre cómo la ropa es un cuerpo. Los Piro, al ponerse los vestidos de los incas, al ponerse los vestidos de los hacendados, al ponerse los vestidos de los misioneros, y ahora blue jeans, estaban cambiando su cuerpo para convertirse temporalmente en el otro, ser percibidos como humanos, porque esa es una de las funciones una de las nociones del perspectivismo. Quienes tienen un cuerpo parecido se perciben entre sí como humanos. Y de esta manera manipulan al otro y logran buenas relaciones con el otro, con estos cambios de cuerpo. Gao dijo que solo en relación con esos otros es que los Piro, que los Piro tenían la noción de que solo en relación con esos otros, con los incas, los hacendados, los esclavistas, solo en relación con esos otros es que los Piro lograban forjar una socialidad apropiada entre ellos mismos. Reconocerán ustedes ahí tal vez ese concepto discutido por Viveiros de Castro y por Manuela Carneiro da Cunha, de que la relación con el otro antecede y, ¿cómo se dice? Antecede y engloba, precede y engloba la relación de la sociedad con sí misma. Para ser más claro, los Piro decían que ellos eran unas bestias salvajes, caníbales, brujos en el pasado, pero cuando los esclavizaron los blancos, forjaron entre sí relaciones sociales apropiadas, buenas. Esto no quiere decir que el blanco fuera bueno, no, pero fue en la relación con ese otro blanco que no es de confiar, que la socialidad Piro tomó la forma que debía tomar. Entonces, la relación con el otro precede y engloba la relación de la sociedad misma con sí misma. Bueno, Gao decía que había pues un cierto sentido de la historia como un proceso de transformación, que la gente habitaba la historia como un proceso de transformación. Santos Granero publicó otro artículo bastante parecido en el 2009, el artículo de Current Anthropology. Se parece bastante el argumento al de Gao en su libro. Entonces yo a ambos les hacía la pregunta: ¿cómo se pasa de generación en generación ese sentido de la historia? ¿Qué hace que ciertas formas de vida social, bueno, aquí es una pregunta ya más grande antropológica, qué hace que ciertas formas de vida social, de prácticas sociales, duren y otras no? En la charla que di en l'École Pratique hace unas semanas, dirigí la misma pregunta al argumento de Viveiros de Castro sobre la venganza como motor de la socialidad tupinamba, que hace que eso dure, que hace que eso se reproduzca generacionalmente. Y claro, la misma pregunta se puede hacer respecto al paquete amazónico. Si aceptamos que hay tal cosa, debe haber entonces alguna explicación histórica de por qué dura, por qué se difunde tan eficazmente. Extrapolo de mi etnografía particular con la gente de centro para sugerir que esta reproducción puede estar ligada al papel constitutivo del paquete en la formación subdeterminante de imágenes moralmente evaluativas y motivadoras de lo que es un ser humano bueno o admirable. Vuelvo a eso en un minuto. Otro antropólogo trabajando sobre el budismo, Carithers, hace un análisis bien interesante sobre el budismo. Él habla sobre corrientes históricas duraderas. En inglés él le decía enduring historical streams, ¿cierto? Y sí, se enfoca sobre el budismo, que cómo hace una cosa,
una historia, una actitud, una forma cultural para durar 3, 4, 3.000 años. La pregunta a mí me parece bien interesante. Yo también interesante con por qué podemos reconocer un idioma como el francés, el inglés, el español, que dure 500, 600, 1000 años. Cómo se reproduce, cómo se reparte, cómo dura. ¿Por qué? Porque hay formas que se quedan y formas que se pierden. Bueno, mi respuesta a la pregunta histórica requiere un paso por una comprensión semiótica de la moralidad. Como les dije, me demoré 3 o 4 sesiones de 3 horas en discutir esto con la gente en Alemania. Aquí tengo que ser breve. En fin, yo presto de varias fuentes teóricas, entre ellas, sobre todo, un filósofo canadiense que se llama Charles Taylor, pero también Judith Butler, Derrida, Althusser, el lingüista soviético Voloshinov. Rápidamente, la idea es que la persona, el yo que piensa y siente, es un proceso semiótico. Estamos constituidos por la actividad de entendernos y de interactuar con otros por medio de formas lingüísticas y en general semióticas. Estas formas son más o menos compartidas porque son adquiridas a lo largo de nuestras biografías individuales, en interacciones con los demás. Son materiales y sensibles. Reconocerán ustedes ahí a los marxistas, Althusser, Voloshinov. Forman redes, las formas semióticas. Al usarlas, las reproducimos. Nos interpelan, es decir, nos dicen qué clase de ser somos, qué tipo de ser somos. No siempre eficazmente, pero muchas veces sí. De Taylor tomó un argumento bastante bueno, por cierto, muy útil pedagógicamente, muy didáctico. Él tiene un libro del 85 que se llama Human Agency and Language, y su discusión sobre el rol de las redes semióticas en la capacidad humana de reflexionar es genial como explicación. Si alguna vez tienen el problema de cómo explicarle ese tema a los estudiantes, lo recomiendo muchísimo. Él arguye que el lenguaje es condición de la reflexividad. Y tiene un concepto interesante también sobre el agente humano. Él dice, lo que reconocemos como un agente humano necesariamente es un evaluador fuerte. Este es un debate que él tiene con Sartre y con los utilitaristas. Él dice, los seres humanos somos evaluadores fuertes. Y él tiene una manera de arguir que a mí me fascina, porque no llega a pruebas, es más bien una invitación a pensar de cierta manera y te va llevando paso a paso por el argumento, invitándote a pensar así y decir, ¿por qué queremos pensar así y no pensar como un utilitarista? No queremos dejar de lado esta noción de que los seres humanos son evaluadores fuertes. Si queremos explicar el comportamiento social humano, esa noción de evaluación fuerte es importante. Y la clave de esas evaluaciones fuertes es que los seres humanos hacemos distinciones de valor cualitativas sobre los sujetos como sujetos. Es un punto pequeño, pero amerita entrar en detalle porque me parece que es parte de la posible fuerza que pueda tener mi acercamiento teórico al paquete amazónico, ¿cierto? El ejemplo de Taylor de evaluaciones fuertes cualitativas. Él pone un ejemplo, por ejemplo, de enfrentarse a la decisión de ir y tomar vacaciones en la playa
o en la montaña. Puede haber una evaluación cualitativa débil, que no tiene nada que ver realmente con el sujeto. Me voy para la playa porque me provoca más. Tengo ganas de sol y no de caminadas en la montaña. Me provoca. Esa es una evaluación a nivel de deseos primarios. Me provoca lo uno más que lo otro en este momento. Es como decir, hoy prefiero pizza, mañana puede que prefiera hamburguesa. Es lo que me provoca. Pero también puede ser una evaluación fuerte en la medida en que se trata de que la escogencia tenga que ver con la clase de sujeto que yo sea. Por ejemplo, digamos que tal vez yo valoro ser alguien que está siempre en contacto profundo con la naturaleza. Ese es el tipo de persona que yo soy. De pronto tengo un tipo de espiritualidad que se ve revigorizada por caminatas en medio de la naturaleza. Entonces, en ese caso, mi decisión de ir a la montaña en vez de a la playa tiene que ver con lo que dice esa decisión sobre la clase de sujeto que soy yo. Alguien que necesita de la naturaleza, que está en profundo contacto con ella, cuyas energías vibran con las de la naturaleza, algo así. Ahí se ve la decisión, tiene que ver más con una evaluación fuerte sobre el sujeto como sujeto. Ese tipo de argumento me parece que es clave en la obra de Taylor y para entender también la fuerza que pueda tener mi argumento sobre la importancia de ponerle atención a el rol del paquete amazónico en las evaluaciones fuertes de los pueblos guinani hablantes, digamos. Bueno, volviendo a este tema de estas redes semióticas que nos habilitan para ser reflexivos, para pensar en nosotros mismos. Estas redes semióticas hacen parte de nuestra constitución. No son ni transparentes ni obvias. Muchas veces no sabemos por qué pensamos como pensamos. Asimismo, no sabemos qué efectos van a tener las formas semióticas que desplegamos. Ahí ustedes tienen el concepto de vérité de différence. Uno dice, yo puedo decir cualquier cosa en este momento, supongo que ustedes me están entendiendo, ustedes creen que me están entendiendo, pero si llegáramos a profundizar en qué quiere decir cada enunciado mío o cada palabra, encontraríamos que nuestras interpretaciones personales son diferentes. Salgo brevemente de Taylor, ahora vuelvo a él. Otro autor que me parece a mí inexplicablemente poco popular en el mundo anglófono, pero a mí me parece valiosísimo desde que lo leí, es Anthony Cohen y su trabajo sobre el individuo. Sobre todo útil, me pareció muy clara a mí su discusión sobre cómo es que llegamos a adquirir estas redes semióticas que nos constituyen, ¿cierto? Y es clave porque él muestra muy bien, no es una sociedad como un bloque monolítico que como tal estructura al individuo, como si el individuo fuera clonado, digamos, como si fuera el individuo un computador que la sociedad programa con un DVD o un CD. Él insiste en el carácter único del individuo histórico. A mí me criaron mi papá y mi mamá en el seno de la familia Londoño Sulkin. Tenía cierta casa en cierto lugar de Medellín, fui a ciertos colegios, empecé tal año con cierto grupo de compañeros, leí ciertos libros a lo largo de mi vida. Entonces, por ejemplo, el español que yo hablo es algo parecido al que ustedes entienden y hablan, pero adquirí estas formas en un proceso histórico único, en interacciones irrepetibles únicas con un grupo particular, una red particular de individuos.
en circunstancias muy particulares siempre, cada palabra que adquirí. Entonces, así comparta muchas asociaciones con ustedes, un término cualquiera mío que yo use, papá. Así ustedes y yo compartamos una cantidad de asociaciones con papá, mamá, hijo, va a haber asociaciones únicas para mí. Por ejemplo, la imagen de la asociación de papá con Carlos Manuel Londoño, mi padre, y con su tipo de paternidad. Bueno, de ahí pues que las formas semióticas, así sean compartidas, nunca sean clones mutuos. Adquirimos estas redes que le dan sentido al contexto de nuestras vidas, las redes que les dan sentido en el contexto de nuestras vidas particulares, son históricas. De nuevo, esto tiene que ver con ese concepto de ya también de différence. Bueno, ahora vuelvo entonces a Taylor. Por cierto, ¿cómo voy de tiempo? Perfecto, perfecto. Otro concepto de Taylor es, él habla mucho sobre fuentes morales y bienes de vida, así lo traduje yo. Él escribe life goods. Los bienes de vida son facetas o componentes de lo que la gente considera la vida buena, de lo admirable y, bueno, por contraparte, lo despreciable y toda una cantidad de distinciones de valor, ¿no es cierto? Lo honrable, lo cobarde. Entre el Amazonas, por ejemplo, entre la gente con la que yo trabajé, lo frío y lo caliente son muy éticos, digamos, son conceptos éticos. Él habla también sobre fuentes morales y la descripción, por cierto, suena santurrona porque el tipo es bien católico, pero ténganle paciencia a eso si ustedes no es santurrona, no son santurronas las implicaciones. Fuentes morales, él las define como una fuente moral es algo que es objeto del amor, el respeto o la contemplación y que nos habilita para ser buenos o hacer el bien. Traduzco. Eso de fuentes morales son imágenes complejas de lo que es una persona admirable o despreciable y otras distinciones de valor pues a lo largo de sus paradigmas. Son imágenes de lo que es admirable o despreciable y del cosmos dentro del cual ese tipo de persona admirable o despreciable tiene sentido. El ejemplo, bueno, voy a darles un ejemplo que me parece a mí didáctico, pues que da Taylor ahorita. Taylor, cuando está hablando pues de estos temas de fuentes morales y él hace un análisis de la historia del concepto del yo en Europa a lo largo de milenios. Él dice que hay varios elementos que evolucionan juntos. Nociones del bien, comprensión del yo, narrativas con las que le damos sentidos a nuestras vidas y conceptos de sociedad. Yo lo extendería a conceptos del cosmos, dentro del cual esos agentes tienen sentido y esas nociones del bien. Un ejemplo que da Taylor es el contraste entre la Grecia homérica y la de Platón, ¿cierto? En el trabajo de Homero, en la Ilíada, el estado moral más valorado era el de ser poseído por un dios y estar en ese estado de ser poseído, estar sujeto a una furia incontrolable, donde uno agarra una espada y mata hasta el demonio, ¿no es cierto? Es un estado de discontinuidad con el estado normal, cotidiano. La fuente moral era exterior. Algunas generaciones después, con Platón, la condición más enaltecida era muy diferente. Era la de ser reflexivo y controlado. Para Platón, alguien como Aquiles
sujeto susceptible a enfurecerse y descontrolarse y ser llevado por su ira. Era alguien despreciable. Por el contrario, había una fuente moral nueva, un concepto del alma como sitio único de todo pensamiento y emoción. Y allí, en esa fuente ya interiorizada, el control de la razón sobre la emoción era lo principal. Había cambiado la imagen de qué es lo más admirable en el comportamiento humano. Él sigue después, escribe él tiene un libro sobre la noción del yo, The Sources of the Self, donde la identidad moderna, hay una noción del yo definida por la capacidad de razonar puramente y por la imaginación creativa y dentro de una comprensión moderna de la libertad, la dignidad y los derechos. Un trabajo interesante. Voy salto entonces a este tema de fuentes morales en Amazonas y sobre todo entre la gente de centro. Ellos reproducían una imagen de la humanidad y de la socialidad humana que era una versión reconocible del paquete amazónico y que les servía como fuente moral. Acuérdense, por fuente moral es una imagen de lo despreciable y admirable que motiva. El argumento de los seres humanos nos comportamos de manera motivada, ¿no es cierto? Y estas fuentes morales motivan. A ellos los motivaba a comportarse de maneras que se alineaban con la noción del bien que ellos tenían. Fuera de eso, a autorretratarse constantemente de esa manera. Estamos hablando de una imagen que incluía distinciones de valor fuertes, íntimas, entre lo humano e inhumano, dándole valencia positiva a los cuerpos, perspectivas y emociones y acciones humanas. Con esas distinciones entendían sus propias vidas. A ellos les importaba lo que tuviera que ver con esto, con el cuerpo humano, con las perspectivas, con las relaciones de alteridad, con su visión de estas cosas. Los motivaba a comportarse de ciertas maneras. Ellos tenían esa noción de que la gente estaba hecha físicamente, fabricados sus cuerpos de tabaco, de anbil de tabaco, que esta era la sustancia del creador. El tabaco era el semen y el sudor del creador. También es la sustancia de los cuerpos de los miembros del clan. Esta sustancia generaba actitudes apropiadas, humanas, pero esa noción de la persona y del yo también volvía vulnerable a las personas a que tabacos falsos, sustancias falsas, entraran en el cuerpo, hablaran a través del cuerpo y generaran subjetividades malignas, inhumanas, estúpidas, sobresexuadas. Es decir, la moralidad, el comportamiento éticamente bueno, deseable, admirable, venía del buen tabaco, que generaba buena fenomenología, buena subjetividad. Esa misma constitución de la persona habría la posibilidad de que la gente fuera mal constituida, de que dejara de ser humana, ¿no es cierto? Y volvamos a la idea de que yo les digo, esto no es un cuentico abstracto, no, me tocó ver a la gente peleando a los gritos, acusándose mutuamente de ser animales. Más interesante aún, me consta, me tocó ver gente aceptar, pensar en sí mismo y aceptar que cierta manera de comportarse que habían, o de pensar, que habían sufrido hacía unos pocos minutos u horas, no era humano, sino animal. O sea, estamos hablando de una convicción bastante íntima de esa posibilidad, de que el cuerpo era fabricado por tabaco, de que se podían colar en el cuerpo a través de las sustancias que los constituían perspectivas que no son humanas. Ahí ven entonces cómo estoy agarrando ese esquema de perspectivismo, de fabricación de cuerpos y lo estoy metiendo
en la cotidianidad emocional y las evaluaciones morales de la gente. Me fascinaba cuando yo estaba trabajando con la gente de centro, su inmodestia, pues digámosle inmodestia, con frecuencia notoria. Producían lo que yo llamaba autorretratos morales. Venían y te contaban sobre las personas que eran ellos. Ah, no, es que yo soy muy sabio, yo poseo mucho conocimiento, yo estoy muy bien hecho. Ah, no, es que cuando yo estaba joven me comporté muy bien. Cuando mi cuerpo todavía estaba blandito, yo tejía canastos rápidamente. Eso, cuando mi cuerpo se endureció, hay una noción de que el cuerpo se endurece a medida que pasa el tiempo, se endureció bien, con esa habilidad, con esa actitud. Y por eso es que yo soy una persona buena que teje canastos rápidamente. Yo me levantaba temprano por la mañana a trabajar. Se endureció mi cuerpo así, por eso soy así. La gente constantemente, cuando hablaba de sí misma, usaba esa imagen de fabricación de cuerpos para postular que eran personas moralmente buenas. El otro lado de la moneda, cuando contaban chismes sobre los demás o los acusaban en pleitos y peleas o les advertían contra malos comportamientos, lo hacían en términos que yo digo que son versiones del paquete amazónico. Su cuerpo no está bien hecho. Usted tiene una perspectiva animal. Bueno, voy a saltarme mi discusión sobre Gao. En el artículo yo doy muchos ejemplos de la diversidad de formas del paquete amazónico, de la diversidad de tratamientos del cuerpo. O sea, digo que los Wari, los Piro, los Ticuna, otros reproducen nociones de que la vida social se centra en el cuerpo, pero lo hacen de maneras diferentes. Doy algunos ejemplos de cómo ocurre, cómo esto es moral, ¿no es cierto? El caso Wari y el canibalismo funerario. Estoy hablando sobre cómo la compasión es muy valorada y se formulaba en términos de prácticas y perspectivas corporales. Si ustedes tienen familiaridad con el trabajo de Vilaza o de Beth Conklin, esto sucede allá. Esto de que la compasión como valor se formula en términos de cuerpos y cómo se lidia con cuerpos y con perspectivas. Bueno, el paquete, arguyo yo, le da forma a la socialidad y a nociones del yo en la región. Y esto hace parte pues de cómo se reproduce el paquete, por qué se reproduce. Pero es importante recordar los despliegues simbólicos de la gente no son la única causa, obviamente, del conservatismo ni la distribución del paquete. Tampoco se trata de decir que hay una intención teleológicamente eficaz por parte de nadie de reproducir el paquete o sus elementos. Me tocó, me acuerdo, yo estaba dando una clase de teoría lingüística en antropología y volví a leer Saussure, Ferdinand de Saussure, y no sé, me parece que es como a los estructuralistas que me parece como que los agarran y los maltratan y la gente los lee como radicalizados. Volví a encontrar cosas de mucha utilidad en de Saussure. Siento cierto amorcito por él. Yo diría que cuando estoy buscando pues, explicar cómo se reproduce este paquete, es un sistema semiótico complejo, como el lenguaje en
en Saussure. Y eso en parte explica su reproducción, es decir, la misma sobrecomplejidad de discursos y prácticas imbricadas hace que sea difícil transformarlo. Le da cierto conservatismo, digamos. Sí, porque el paquete incluye elementos pues, sobre discursos y prácticas que tienen que ver con alimentos, caza, horticultura, salud, procreación. Esa sobrecomplejidad, así como el lenguaje de Saussure, empujaría hacia el conservatismo. Esa podría ser otra razón. Carruthers sugiere que los seres humanos tenemos una inclinación natural una inclinación innata hacia ser didácticos. Bueno, eso también juega un papel. Otra idea de Saussure es el hecho de que la gente usa en la vida cotidiana para entenderse a sí misma y para relacionarse los únicos con otros esta red semiótica del paquete amazónico. Lo usan para entender quiénes son ellos mismos. La gente se entiende como cuerpos fabricados por trabajo con perspectivas humanas. Cambiar eso, cuando la gente lo usa, hace que sea difícil. La gente tendría que sufrir un cambio traumático en su persona, ¿no es cierto? Un argumento parecido al de Saussure también sobre cómo el lenguaje está siendo utilizado todo el tiempo y cómo lo estamos utilizando, es difícil cambiarlo. Bueno, de hecho sí ha habido traumas, pandemias, migraciones forzadas, escolarización forzada, que obliga a que haya cambios en el paquete. Muchos cambios han sido más sutiles, más como las estructuras de las coyunturas de Salens. La gente ha usado el paquete y sus elementos para responder al surgimiento de nuevas formas de ropa, bienes foráneos, nuevos tipos de visitantes. Pero esto a su vez cambia el paquete. El paquete es diverso. Y de nuevo, el paquete se puede abandonar a veces. Bueno, lo que tengo entonces, lo que propuse fue una imagen levi-straussiana vía Gao de la población del continente americano. La presencia amplia del paquete, si ustedes aceptan que el paquete sí describe un patrón, sugieren un proceso histórico recursivo con muchas ramas. Uno se puede imaginar un pasado en el que algún grupo se entendía a sí mismo y a sus relaciones en términos del paquete, y ellos o sus formas semióticas se reprodujeron por las Américas, más o menos como se reprodujeron los mitos amazónicos. El proceso exacto histórico de distribución y reproducción del paquete, los detalles obviamente están más allá de mi metodología, pero sigo sugiriendo que los despliegues semióticos que reproducen el paquete han interpelado a la gente con cierta eficacia a lo largo de siglos y les ha dicho qué clases de seres son o deben o pueden ser. Los ha motivado a actuar de ciertas maneras que reproducen las condiciones de su constitución sin argumentos teleológicos. Y pues sí, sigue habiendo la posibilidad de que ciertas formas semióticas y asociaciones sean más firmes que otras. De eso podemos hablar ahorita en la sección de preguntas. Hay formas semióticas que son, digamos, icónicas o indexicales, que tienen un poquito más de consistencia, digamos, que los símbolos más arbitrarios. Eso puede entrar ahí también a hacer que el paquete dure. Bueno, yo era que contaba con que ustedes hubieran leído esto, porque Alexandre me había dicho que lo habían leído, entonces podemos volverlo más una discusión que seguir con la ponencia. Yo voy a dejar ahí, les voy a pedir un bio break de 3 minutos. Alexandre, ¿ça va? Sí, servirme un café y los veo en 3 minutos. Listo.
Me parece. ¡Ja! Éxito, éxito. Listo.
moralidad igual a socialidad, tipo Durkheim, pues, Durkheim, sí. Estás refiriéndote particularmente al hecho de que en Muinane la palabra para emociones y pensamientos es una sola. Ah, es samaje, sí. Lo que es bueno, lo que es malo y, en fin, lo dejo aquí porque es un tema. Yo te quería preguntar, ya para pasar la palabra a otros y no capitalizarlo, como te digo, una pregunta que es una pregunta, es que tú has hablado de Eduardo Viveros, tu texto y el paquete naturalmente resuena, ¿no?, con lo que Eduardo Viveros de Castro dijo en aquel famoso artículo del año 94 o del 98. Y luego, ¿qué diferencias hay entre el paquete para ti y la ontología, por decirlo así, ¿no? O sea, que a palabra ausente de tu texto, ¿no? Esta sería una pregunta que te quería preguntar, que me interesa. Y luego, parece también que tu artículo hay digamos, un cierto retorno del humano, ¿no?, como aquel susceptible de establecer evaluaciones morales, ¿no? Y esto iría un poco contra una versión fuerte del animismo, ¿no?, que postula pues una continuidad entre humanos y no humanos, ¿no? En fin, me gustaría saber si es acertada, ¿no?, esta segunda observación la lectura de tus textos. Muchas gracias. Bueno, mucho perdón, ¿me oyen? Sí, ok. Voy a tomar varios de los puntos que me dijiste en cierto orden. A mí también me impresionaba mirando a Withen y a Robuchon, que tarde en los 1800 y temprano en los 1900 estaban en la zona del medio Caquetá, Putumayo, y también la descripción del consumo de tabaco, por ejemplo, es bien parecido a lo que me tocó ver a mí en los 90 y que continúa aún hoy, ¿no es cierto? Hay ciertas continuidades. Y sí, Hugo Buchon era famoso porque hacía que se dispersaran los hombres que estaban consumiendo tabaco. No les gustaba y los hacía que se separaran. Sobre cómo los cambios, los nuevos elementos son procesados.
me suena bastante a ese concepto de Salens, de estructura de la coyuntura. Es decir, se tiene una estructura que se usa para procesar algo nuevo que llega, pero para que no haya cambio, permanece la estructura. La idea, le creo a la noción de Salens. Hay una estructura, es que tenemos cierta estructura que usamos para entender el mundo, pero a medida que la vamos usando, la vamos cambiando, hasta el momento en el que ya deja de ser reconocible después de decenas de años y siglos y milenios, deja de ser reconocible como la misma estructura, por todo lo que ha cambiado. La pregunta para mí, pues, no es la pregunta interesante para mí, pero es la pregunta con la que me enredé aquí, es ¿por qué ciertas cosas duran? ¿Por qué ciertas estructuras duran? Pero se puede preguntar sobre casi que cualquier sistema semiótico. El inglés, ¿por qué se le encuentra en Jamaica, Sudáfrica, Australia, Estados Unidos, Inglaterra? Los parecidos que hay entre los ingleses de todos estos lugares del mundo. ¿Y cuánto ha durado? Si leemos Shakespeare, si leemos Chaucer, ¿cuándo deja de ser inglés? Y se vuelve, si vamos, escarbamos en el tiempo, ¿cuándo se vuelve una protogermánico? Sí, las cosas cambian. La pregunta es, ¿por qué algunas cosas se quedan? Bueno, el concepto de moralidad es importante. Cuando uno dice moralidad en la cultura popular, yo veo que a mucha gente los ojos les hacen qué aburrición, qué tema tan harto, porque lo interpretan de una manera muy como proveniente de la religiosidad o de ser santurrón o algo así, ¿no es cierto? No creo que me hayas malentendido en ese sentido, Alexandre, pero sí quiero recalcar una cosa, las jerarquías de valores, yo no hablo tanto de jerarquías, pero sí de contrastes, digamos. Habla de escala de valores, sí. No de jerarquía. ¿No? Vale. Incluye valores, por ejemplo, como el machismo. No estamos solamente hablando pues, de ser bueno, compasivo, dulce, responsable. Estamos hablando, por ejemplo, de ser un macho capaz de enfrentarse a cualquiera. Este sería un valor motivante. Hace parte de esas distinciones de valor sobre sujetos como sujetos y que motivan a la gente. Es decir, el ejemplo de Taylor es el motociclista de los Hells Angels, vestido de negro, con un cuchillo aquí en el fajo, que si vos le cerrás el camino en tu carro, te persigue hasta la esquina y te propina una golpiza, porque dejar de golpearte sería dejar de ser el macho que él cree ser, del macho que él aspira a ser, ¿no es cierto? No sé, todos conocemos gente que por ejemplo, ser subversivo, un grupo de adolescentes donde el que cuente el cuento más cochino y compiten para contar cuentos sucios, por ejemplo, están reproduciendo moralidad también, una imagen de lo admirable y lo despreciable. Están siendo admirables en un sentido que otros podrían considerar no admirable. Bueno, la diferencia entre el paquete y la ontología de viveros de caso y por qué no uso el término de ontología. A mí personalmente me parece que el concepto de paquete ya lo estaba usando mucha gente. No, yo me acuñé el término, digamos, pero la idea de un sistema que estaba en estado de transformación se encuentra en Lévi-Strauss, el trabajo de Johanna Overy. No es particularmente original. Yo decidí decirle paquete, ¿no es cierto? No sé si estoy maltratando mi propia originalidad ahí, pero sí, no era el fuerte, la originalidad del concepto de paquete. Bueno, en cuanto a
en cuanto a no usar el término ontología, de pronto tiene que ver con el problema que tuve yo con el platonismo de Viveiros de Castro. La versión de perspectivismo que él describe en el artículo del 98 es lo que yo llamo un perspectivismo radical. Hasta cierto punto, no perfectamente, las perspectivas son isomórficas. No hay una humanidad última, sino solo perspectivas. Ser humano es deíctico, es como un pronombre. Humano es el que dice, persona es el que dice, yo soy persona. Yo. La gente de centro, sobre todo en sus expresiones morales, no son perspectivistas radicales. No, el concepto de humanidad no es deíctico, es sustantivo. Hay una humanidad sustancial. Ser humano es sustantivo y lo que lo define es la moralidad. El tabaco apuntala, le da piso, ancla esa moralidad humana. Puede que miembros de otras especies piensen temporalmente que son humanos. Están equivocados. Están equivocados. Y el carácter moral de esa equivocación se ve en cómo la gente de centro habla sobre los rituales de curación. Por ejemplo, cuando alguien tiene parásitos intestinales, lombrices, ellos dicen, es que alguien engañó a las lombrices y les dijo que ese era casabe, que eso era yuca, las tripas suyas, y por eso ellos están ahí comiendo tripa, creen que están comiendo casabe. Suena perspectivista, ¿no es cierto? Pero en el ritual, la gente dice, animal maldito, ¿quién les dijo a ustedes que un cochino animal tiene derecho a tocar a un ser humano? Este tabaco los va a matar a ustedes por hacer eso, váyanse de acá. Y hay constantemente a lo largo de todos sus discursos expresiones de desprecio, de condena por los animales. Es eso a lo que yo me ciño. El uso en la cotidianidad, el tono que le dan a ese lenguaje perspectivista. Lo usan de una manera moralista para formular críticas morales. Entonces, me costó a mí tratar las diferencias entre especies como diferentes ontologías, digamos. Tal vez por mi misma etnografía, porque los Muinane no son multinaturalistas, arguiría yo. De pronto es eso, es decir, el punto de partida mío es etnográfico. De ahí que encuentre tan útil el trabajo de Viveiros de Castro, pero no lo acepto completamente. Mi propia etnografía me lleva a interpretarlo de una manera diferente. Y me cuesta entonces, el trabajo mío, este escrito mío y otros escritos míos los usan a veces en Cambridge como ejemplos de datos etnográficos que se parecen a los de Viveiros de Castro, pero que no fueron usados para hacer un argumento como los de la ontological turn. ¿Ya? Etnografía similar, conclusiones teóricas un poco diferentes. Bueno, puedo dejar ahí. No creo que entendí muy bien lo del retorno a lo humano. No. Creo que de alguna forma ya contestado con esto último que estaba diciendo. Sí, no, retorno en el sentido de que, bueno, o sea, en fin,
Has contestado perfectamente ¿Sí? a la cuestión, sí, sí. Okay. Y yo quizá prefiero pasar la palabra a otras personas porque hay, creo, varias personas que quieren intervenir y no quiero, en fin, no quiero aprovechar de la circunstancia. No sé quién más quiere intervenir. Eliran. Malou, Léane et Jean-Pierre. Sí. Sí, gracias. Gracias por la ponencia. Las dos ponencias, la de viernes también, que mi sonido no funcionó. Bueno, entonces, yo trabajé con los Sandoke, que viven muy, muy cerca a los Muinane y intercasan con ellos y sus procesos de recuperación después del holocausto cochero también estaban entrelazados. Sí. Y conocí también a gente pues, de otros grupos del centro en Araraquara y en la región. ¿Estuviste en el Aduche? Pero sí, los Sandoke de Aduche, sí. ¿Y cuándo? 2018 y 2010. Ah, reciente. Qué bien. Sí. Sí, pero es que la realidad que encontré allá, yo no, o sea, los Sandoke no la describen en términos de moralidad y yo tampoco. No sé si ellos son más nietzscheanos o yo soy más nietzscheano, pero en donde usted ve moralidad, yo veo más poder. Y ellos también usan categorías que están son más relacionados a poder. Por ejemplo, cuando hablan, uno de los conceptos de poder que yo uso es lo traduzco desde la palabra que ellos usan para brujería, porque no tienen una palabra propia para poder, como no tienen una para moralidad. Y en brujería cuando hablan de brujería, ellos se refieren a un poder que no es físico, un poder para conocer el mundo y actuar en el mundo, actuar sobre otra gente, hacer daño o hacer lo bueno y defenderse de los daños que los otros quieren hacerles a ellos. Y cuando ellos así evalúan a otra gente, critican a otra gente, los regañan o dicen cosas buenas sobre ellos mismos, normalmente es para, de lo que yo entendí, en las situaciones, los contextos sociales en que ellos dijeron esas cosas. Era para demostrar que ellos señalar que ellos son fuertes y los otros son más débiles, que ellos tienen más poder por el tabaco y sobre todo en la coca que ellos hacen bien, y los otros tienen una coca o un tabaco malo que los vuelven débiles. Y cuando la gente mambeen la coca de uno del otro, ellos también infieren de esto si ellos son sabios, si ellos preparan una buena coca, no solo para saber si es buena gente, pero también si es una gente peligrosa, sabia, peligrosa, con mucha brujería, que hay que cuidarse de ella. El viernes usted dio el ejemplo de la venta de cocaína de los del río abajo, no sé, de una comunidad que vive abajo, que los muinanes dicen que... O río arriba. Arriba, sí. Cualquiera, no importa. Puede ser que son los Sandoke porque venden mucha coca. Entonces, sí, y que ellos lo usan como una evaluación social o un desprecio para ellos. Pero entonces, por ejemplo, ejemplos que yo conocí de la crítica de la comercialización de la coca, que yo creo que también voy a presentar en un mes aquí. Entonces, creo que voy a presentar este caso, que ahora estoy trabajando en él. Y entonces, ellos hablan de la coca de los otros, de los demás, como coca buena o mala, para saber si hay que cuidarse de ellos. Y si ellos venden la coca, quiere decir que
también ellos juegan con la coca, entonces su coca no tiene valor, entonces se puede tal vez hablar de ellos con menos respeto, y ellos son más débiles, se puede, no sé, hacer brujería contra ellos, etc. Y yo creo que me parece que también este ejemplo que dio del desprecio al lombriz, que es también apunta a esto, porque esto acontece en un contexto de curación, y curación es como una guerra contra la causa de la enfermedad, o la enfermedad de ella misma. Y entonces el desprecio es también para volver más débil al otro, para poder vencerlo. Y me parece, bueno, un paréntesis. O sea, en cada discurso sobre moralidad hay algo también como un argumento que tiene un horizonte universal, ¿no? De encontrar como el ideal del bueno o del malo. Y, por ejemplo, en lo de los Sandoke y la gente de centro, yo no me convencí que hay así un juicio del buen universal o mal universal. Como usted dice, que hay cosas que, como la manifestación de la evaluación moral, la ética, la subjetividad, depende del cuerpo, del mundo, del cuerpo de cada uno, y se manifiesta de otra manera. Y en un mundo que es tan físico como metafísico, de predación, de cacería, los cuerpos comen uno al otro. Y entonces, ¿cuál es el significativo aquí? O sea, la idea aquí de una evaluación moral. Eso sí es la pregunta. ¿Sí es una moralidad o una capacidad de acción? Predación. Ya. No sé si estamos en desacuerdo a la hora de la verdad, porque lo que describís, muchas de las cosas que acabaste de describir me suenan a mí como evaluaciones morales que la gente está llevando a cabo, ¿no es cierto? Es que dijiste algo al principio sobre no sabes si te gusta el concepto de moralidad o si preferís el de poder. Eso fue lo que entendí. Sí. Yo diría, por lo que me dijiste, que me estás hablando de moralidad en el término de que, en términos de que los Sandoke están haciendo distinciones cualitativas de valor sobre sujetos como sujetos. Esto es mejor que esto en el comportamiento humano. Yo soy una mejor persona si tengo la capacidad de sentarme firme que si no la tengo. Si soy capaz de ser como el tabaco enraizado que no se lo mueve el viento, soy mejor, soy más admirable. Quiero ser este tipo de persona. O sea, es motivante estas distinciones de valor cualitativo. Lo de poder, lo que yo veo allá es una obsesión con ser agentes. Una obsesión. No te tocó, vos no conociste a Mariano Suárez, ¿no es cierto? Que era sí lo conociste. Era un chumojo de la gente de Gusano. Constantemente hablaba sobre su propia capacidad depredadora, de acción depredadora. A mí los animales me tienen miedo. Me acuerdo una vez, estábamos mambeando y en el gallinero sonó un escándalo y fuimos y era que un vampiro había mordido una gallina. Y yo no, fue la primera vez que sabía que había vampiros allá. Chimbes les dicen, ¿no? Y yo le pregunté, ve, y a ustedes nunca los muerden chimbes. Y él, no, nunca, ¿cómo se te ocurre? Me tienen miedo porque saben que yo acabo con ellos si nos llegan a morder. O sea,
una autorrepresentación de sí mismo como alguien, vos dirías, poderoso, ¿no es cierto? Porque estás insistiendo en esa capacidad de acción depredadora y potente. Yo insistiría en que ese es uno de los núcleos morales, de los focos morales, un gran interés en ser capaces de actuar eficazmente sobre el mundo. El hombre verdadero, el mambeador, la mujer verdadera, es capaz de actuar sobre el mundo y con mucha frecuencia esa actuación es violenta, esotéricamente violenta, depredadora. No creo que estemos tan lejos, el Irán. Creo que estamos más o menos en las mismas. Lo que pasa es que no he logrado que des el paso a hablar en términos de distinciones de valor cualitativas. Pero dale, pensalo. ¿Te convenzo de pronto o no? Si quieres, hablamos más en otro momento. Sí, sí, claro, podemos hablar más. Sí, yo no sé por qué, me parece que, o sea, las evaluaciones morales son más instrumentales aquí o pero sí, son, reflejan otra cosa. Pero cuando decís instrumentales me preocupa. El argumento mío es, la gente realmente está convencida de que es o debe ser cierto tipo de persona. Deben ser hombres enraizados, deben ser firmes, deben ser violentos, que están absolutamente convencidos de eso. Sí me parece importante. Sí, pero porque todo esto pasa en un universo muy violento, entonces si uno no se comporta así o no es así, algo malo le puede pasar. Sí, claro, hay que entender el contexto cosmológico dentro del cual tiene sentido el valor de ser un hombre sentado, un hombre de la palabra dolorosa, sí. Vamos quizá a dejar paso a las siguientes preguntas. No sé quién estaba por orden. Malou y Jean-Pierre ensuite. Malou, por favor. Ok. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Sí, perfecto. Sí, bueno, que la internet acá no está tan buena. Pero, Carlos, ¿no? ¿Aló? ¿Me escuchan? No. Te escucho, pero está un poquito, entonces habla, articula con cuidado. Ok. Ustedes están como congelados, pero a ver si me escuchan. Bueno, Carlos, primeramente, como muchas gracias, porque todos estos días, como las conferencias que ha dado, me hicieron pensar mucho y, bueno, antes que todo, tus datos me suenan mucho. O sea, es como si fueran los Bora estuvieran hablando. Claro. Trabajo con los Bora como al lado, entonces las descripciones etnográficas, las cosas que ha relatado, pues suenan mucho, son como muy familiares. Pero tengo una pregunta que tal vez no tiene respuesta, pero es una pregunta que me rodea de tiempos en tiempos y que me ocurrió cuando dijiste que Charles Taylor, que no conozco, hay que decir, era muy católico. A mí me parece que los Bora, al menos, también son muy católicos. Pero de una manera muy específica, o sea, tiene un catolicismo muy distinto de lo evangélico que describe Aparecida, por ejemplo. Y yo también, antes de hacer el doctorado con los Bora, estudié con un grupo convertido al evangélico, super evangélico, los Hishkariana. Entonces, pues, puedo ver que es como un cristianismo muy distinto. Pero me quedo con esa pregunta, porque ¿cuál te parece que sea el papel del contacto con el pensamiento cristiano? Porque los Bora tampoco no tienen un discurso de conversión religiosa, imagino que los Minani tampoco. O sea, mejor dicen como los guaraní lo hacen, que bueno, el cristianismo es una versión un poquito distinta de lo que ya tenía antes. Entonces es como si el cristianismo fuera una versión blanca de algo que de los Bora es lo verdadero. Pero, no sé, es una pregunta muy abierta para mí, que me hace pensar mucho. Y bueno, como dijiste eso de Charles Taylor, me pensé, bueno, ahora también. Entonces, si pudiera hablar un poquito más de eso. Creo que son cosas aparte, en cierta medida. El catolicismo de Taylor
es una confesión o algo que él dice que hace explícito al final de su libro The Sources of the Self, donde después de haber construido una visión, pues, su explicación semiótica y hablar sobre la importancia de fuentes morales y cosas de esas, él va y dice por qué es que él es católico, pero se presta para que alguien bien ateo como yo lo use y lo encuentre útil. Entonces su catolicismo no es algo que yo use. No, sí, pero solo me hizo pensar cuando... Sí. El centro de la pregunta tal vez sea el rol del catolicismo en las evaluaciones mundanas, si es que existe o no, ¿qué te parece? Sí, claro. Ellos, es decir, los viejos no fueron a orfanatos. Los viejos que me tocaron a mí, los que te tocaron a vos, yo creo que sí. Pero a mí sí me tocaron viejos que no estuvieron en orfanato. Casi todos los jóvenes estuvieron en orfanatorios misioneros católicos. Los Muinane fueron misionizados por el ILB y un buen contingente de ellos se convirtieron al evangelismo y rajan del catolicismo. No les gusta lo católico. De interesante ahí es pequeños debates teológicos que me tocó ver, donde se ve una diferencia entre protestantismo y catolicismo. El catolicismo, aquí, ese no ha sido mi tema para nada, pero el catolicismo me ha parecido a mí que acepta bastante mejor evidencias materiales de la existencia de Dios. Le meten mucha mecha, por ejemplo, a cruces y cosas así, mientras que los evangélicos no les gustaba esa idea de representaciones físicas de Dios ni nada de eso. Le preferían una cosa más abstracta, ¿no es cierto? Y entonces me tocó ver debates sobre la naturaleza del tabaco, ¿no es cierto? Un hombre medio influenciado por los evangélicos aceptó un cierto argumento comparando las cruces con el tabaco, ¿no es cierto? Él hablaba sobre cómo un misionero evangélico le decía que la cruz que él tenía era sacrílega, que Dios no estaba ahí, que Dios no podía tener esa clase de representación física, pero que él decía que de todo modo lo hacía sentirse cerca a Dios, tener una cruz. Y que así mismo sucedía con el tabaco. Él le contaba esto a otros Muinane, que el tabaco pues era solo una mata, pero cuando él consumía se sentía cercano a Dios. Fíjate que es una interpretación para nada Muinane. Cuando él se fue del Mambiadero, los otros dijeron, oigan, a este idiota las cosas que está diciendo. ¿Cómo a este el tabaco se las va a cobrar? Porque acaba de decir que el tabaco es solamente una mata. El tabaco lo va a depredar sobre él, lo va a hacer enfermar, no le va a funcionar. Entonces, sí me tocó ver ese juego yo creo que yo lo discutí en alguna parte y decía que era un juego de ideologías semióticas. Bueno, no me quiero extender mucho más sobre el tema. Si quieres, hablamos más sobre eso también luego, María Luisa, si me buscas. Jean-Pierre, Admiro primero tu ánimo hasta las 4 o 5 de la mañana, así que no voy a molestarte mucho. Tranquilo. Solamente lo que me interesó en tu presentación es que por fin has hecho entrar esta zona de Caquetá Putumayo, que ha sido hasta ahora siempre considerado como algo particular en el mainstream, ¿no? en el paquete, digamos, amazónico. Y en este aspecto hubo 2 tentativas previas de caracterizar esta zona. La primera es de Job Gachet, que tú conoces, que hablaba para los Huitoto, Bora, Andoque, Nonuya, etcétera, de una sociedad tribal amazónica que definía ellos como algo exclusivo
de los vecinos, ¿no? Como algo, digamos, muy particular, donde más analógica que animista, donde se focaliza sobre la palabra y no el mito, etcétera, etcétera. Hubo un cierto número de rasgos que efectivamente lo pusieron. Después hubo en 2003 un congreso de americanista de Echeverry con Karadimas y Frank Siffert, que efectivamente retomaban este tema de una aire culturelle particular, digamos, de esta zona, mucho más allá de la cuestión de clanes, etc. Y entonces me sorprendió en tu texto que finalmente no ha tratado de emprender una discusión con estos acercamientos previos y más bien has tratado de encontrar en la etnografía amazónica global lugares que encajaban, digamos, mucho en lo que querías mostrar. Mi pregunta es sencilla, porque tú conoces esos trabajos. Gachet es un especialista huitoto, habla 3 dialectos huitotos, conoce un poco el tema. Y entonces, ¿por qué no has tratado de discutir, digamos, con estos esfuerzos que hubo anteriormente en tu texto, precisamente porque se puede decir de esta manera, son en tanto anti-paquete, ¿no? Se puede decir. Entonces, ¿cuál sería tu reacción ahí? Confesiones de culpa. Yo sí leía a Gachet temprano y me pegué de datos etnográficos. Pues de Gachet lo que usaba yo era datos etnográficos que me parecían reconocibles. Nunca lo usé como teórico. Nunca lo usé como teórico, lo usé como etnógrafo. Esa va a ser mi salida de esta situación vergonzosa. Es datos etnográficos más que un verdadero agarre teórico con él. Supongo que es que contingencias y accidentes del destino. ¿Quién lo formó a uno? A mí me formaron a nivel de pregrado Juan Echeverry, que fue mi mentor cuando yo estaba terminando mi tesis de pregrado. Tuve la gran suerte de que me topé con él y él me puso a leer. Primero me hizo mirar etnohistoria y cosas tempranas, Withen y viajeros tempranos de la zona, y me puso a leer a los gringos, me puso a leer Geertz, me puso a leer Price, bueno. Y después Joanna Overing, ¿cómo me sacaría Joanna de allá? Sí, no te sabría contestar. Sí, entonces sí, es Gachet más que todo como fuente de datos etnográficos que como teórico. Por ejemplo, él le metió mucha mecha a ese concepto de sociedad bosquecina que me pareció bonito. Hablaba mucho sobre, por ejemplo, en el universo de la gente de centro, se habla mucho sobre el gusto. Por ejemplo, ahí le gusta haber culebras. Es decir, como si el comportamiento del mundo entero fuera cuestión de gustos, deseos por parte de la naturaleza. Me sonó bien, me sonó como más o menos como el mismo concepto de ideología semiótica que tenía yo. Definitivamente no estaría de acuerdo con argumentos de que pues hay un excepcionalismo grande, no. Gachet, sí. Lástima que se murió. Yo lo conocí varias veces en campo, me la llevé bien con él. Él decía que yo era demasiado intelectual. Decía que muy intelectual, muy intelectual. Con dulzura me lo decía. Okay. Creo que hay una pregunta más, que será la última, porque creo que ya estamos un poco fuera de tiempo. Nos recomiendan no alargarnos en estas charlas virtuales.
y eso es lo que estamos intentando hacer. Paso la palabra pues a Jenny García. Ya, gracias Alexandra. No sé si alguien más, pero quería hablar antes y me colé, si no puedo esperar a lo que sea, pero bueno. Ya. Gracias Carlos por la charla, como siempre, y la invitación. Y tenía un ejemplo concreto y quería ver cuál sería la lectura del paquete amazónico y de los cambios ahí. Y es en la comunidad Sarayaku, en Ecuador, que es donde yo hago con la investigación, con la comunidad con la que yo hago mi investigación. Antes no se podían comer pollos. Y justo pensé un poco en el comentario que hace Michelle Bibelsman al final del texto de los Runa Chicken y de los non-indigenous beans. Y en Sarayaku antes no se podía comer pollos porque pensaban que primero te ibas a convertir en pollo y segundo que eso alzaba el deseo sexual de las personas y porque también no eran de la sacha, no eran de la selva. Y ahora eso ha cambiado y la gente han adaptado los pollos a su dieta para no cazar game y para no depredar la selva. Pero todavía hay mucha gente que no come pollos y se resisten a comer pollos. Esa pequeña anécdota. ¿Y qué lectura, cómo ves el paquete amazónico? O sea, ¿qué para ti ha cambiado en este? O sea, ¿qué cambios se dan en este paquete amazónico? ¿La fuente de moralidad o la noción de no sé cómo responder. ¿Qué lectura le daría a ese cambio el paquete amazónico? Antes que meterse con el paquete amazónico, yo diría sí. hay que ser etnográfico. Es decir, con mucho cuidado ir tomando nota de qué es lo que la gente dice y hace, qué explicaciones dan ellos de sus comportamientos y ahí te vas a dar cuenta, siendo muy etnográfica y detallada en las notas sobre cómo hablan de estos asuntos, si están usando o no recursos semióticos como los que yo describo. Está entrando, ¿cómo entra en colación aquí sus evaluaciones morales? Y cómo entran las formas, es decir, cómo entra aquí, por ejemplo, la noción de persona, de cuerpo, cómo entra la noción de perspectiva. A lo mejor no entra. Pues, es decir, el paquete no es obligatorio. Nada. Yo digo, se ha repartido ampliamente, se encuentra ampliamente. En muchas partes, diría yo, la gente usa el paquete, elementos del paquete amazónico como recurso simbólico para entenderse a sí misma y para interactuar con los demás. Pero toca ser etnográfico y ver en cada caso cómo ocurre eso. Por eso es que no habría que oír cómo hablan. Lo del deseo sexual me suena delicioso como para ir y estudiar, como para ir y ver cómo se supone que el pollo te va a aumentar el deseo sexual. ¿Será que, pues sí, las gallinas, los pollos son bastante agresivos sexualmente, ¿no es cierto? Tal vez. Y cómo, bueno, lo que sí puedes es conectar con otras partes del Amazonas donde comer tiene muchas implicaciones. Es decir, es ampliamente conocido que en muchas partes hay nociones de consubstanciación a partir de la alimentación. Podrías mirar a ver qué tal conecta eso con el caso de Sarayaku. Pero lo primero es ser etnográfico, pues. Uh-huh. ¿Te respondí? Sí, más o menos. O sea, entendí esto. Creo que la pregunta era un poco porque tú dijiste que el paquete amazónico puede cambiar. Sí. Entonces creo que quería ver en el ejemplo qué cambia concretamente. O sea... La respuesta, sí, es diferente en diferentes partes, cambia, pero toca ser etnográfico a ese respecto. Es decir, ir y hablar sobre gallinas con esta gente por mucho rato para ver si cuál. Gracias. Bueno, no sé si hay una última breve intervención. Alexandre, esta era mi última ponencia con los parisinos este año. Entonces, sí, quería agradecerte muchísimo la recepción de mía como parte del Lelón y la oportunidad de dar 3 charlas. Andrea Luz está ahí también.
Les agradezco muchísimo. Ha sido un honor hablar con los parisinos. No son tan terroríficos como me habían dicho a mí en Gran Bretaña. Bueno, esto porque lo has hecho, porque no has estado aquí presente. Ok. Pero, en fin, esperemos que tu presencia pues, en físico sea pronto. Ahora estamos ya quizá bajando, parece ser se está empezando a salir de este problema sanitario. Y quizá el año que viene, no sé, podemos contar contigo. Sabes que aquí estamos esperándote, Lelo, y tendremos ocasión de continuar a conversar sobre estos temas. Y nada más. Muchas gracias. Pues gracias por el madrugón. Y quedamos para el próximo día, que es dentro de un mes, más o menos. Que ya les enviaremos pues la información correspondiente, que sea el Irán que está aquí presente, que nos va a hablar de nuevo sobre la zona misma de Colombia. O sea que vamos a seguir en esta misma línea. Muchas gracias y hasta pronto. Abrazo a todos. Abrazos. Hasta pronto.